Vamos entonces a continuar el día de hoy con nuestro estudio. Si recuerdan, antes de esto, nuestras pláticas estas de la familia y estas pláticas que tuvimos durante 5 semanas, habíamos estado estudiando esta epístola de Primera de Juan, ¿verdad? Y es básicamente lo que vamos a continuar haciendo el día de hoy. Primera de Juan es un conjunto de 3 cartas enviadas justamente por el apóstol Juan. Y cada una de ellas tiene un destinatario, pero también un objetivo diferente. Cuando tú y yo hablamos de primera, segunda y tercera de Juan, a veces pensamos a quién iban dirigidas, y en realidad iban dirigidas a todos los creyentes. Algunas de las cartas en el Nuevo Testamento, si tú recuerdas, habíamos dicho que iban dirigidas a algunos creyentes que se reunían en diferentes lugares. Por ejemplo, Tesalónica, ¿verdad? A quienes se les mandó la carta a los tesalonicenses. O Colosas, se les mandó la carta a los colosenses, se llamaba, o Efesios, a los creyentes en la ciudad de Éfeso, y así sucesivamente en algunos lugares. Pero hay algunas epístolas que se les llama epístolas universales, porque no fueron enviadas en particular a una iglesia. Ahora, tú vas a decir, oye, si se lo mandó a los colosenses, ¿por qué lo tengo que leer yo? Colosas está bastante lejos de la Ciudad de México, ¿verdad? Pero dice la Escritura que estas cartas se intercambiaban entre las diferentes iglesias, las diferentes ciudades a donde habían sido enviadas. Eran enviadas con una enseñanza muy concreta, muy necesaria para ese lugar, pero también de esta manera se compartían para que pudiesen, todos los creyentes pudiesen o pudiésemos tener esta misma enseñanza. En el caso de estas 3 epístolas de Juan, en realidad no tienen un destinatario geográfico, como estábamos comentando. Primera de Juan es una carta muy especial, porque es una carta donde el apóstol Juan establece ciertas cosas que son muy importantes. Si ustedes recuerdan, habíamos venido estudiando en los primeros 2 capítulos muchas de estas consejos, muchas de estas recomendaciones del apóstol Juan para los creyentes. Y en particular, hoy vamos a entrar a una parte que no es muy común. O sea, de lo que vamos a hablar hoy no es muy común. Te va a llamar la atención porque no es muy común, pero es muy necesario. Hace unos años, recuerdo que me invitaron a una universidad y mientras íbamos caminando por la universidad, el muchacho que iba conmigo me dijo, mira, esa persona es cristiana, ese también, ese también, ese también. Y yo decía, wow, pues ¿cuántos cristianos hay en la metropolitana? Qué barbaridad. Le dije, oye, pero ¿y todos ellos han conocido a Cristo? Ah, no, pero simpatizan. ¿Cómo? Dije, a ver, creo que no nos estamos entendiendo. Una cosa es simpatizar. Una cosa es que puedes escuchar con una buena actitud el mensaje del Evangelio. Una cosa es que cuando escuchas de la Biblia te resulta interesante y otra cosa es que le hayas entregado tu vida a Cristo. Son cosas completamente diferentes. Si tú no has invitado a Cristo a tu corazón como tu Señor y Salvador, puedes simpatizar lo que tú quieras, pero en realidad no tienes una relación personal con Él. En esta parte de esta epístola, tú y yo vamos a hablar mucho más de esto, porque nos vamos a encontrar con muchas personas que simpatizan, pero que a veces incluso hablan en contra. Porque eso sucede también, ¿cierto? Muchas veces tú y yo pensamos, bueno, esta persona tiene una religión cristiana y como consecuencia, pues seguramente ya está bien, ¿verdad? Pero cuando tú y yo hablamos de religiones cristianas, hablamos del catolicismo romano o de la iglesia presbiteriana o metodista o qué sé yo cuántas religiones, porque hay muchas religiones que son de origen cristiano, se les llama, utilizan la Biblia en algunos casos, en otros lamentablemente no, pero en muchos casos sí. Pero esto no quiere decir necesariamente que estén predicando la verdad, número uno, ¿verdad? La religión, la palabra religión, proviene de una palabra latina, o sea, el latín, que es religare, que significa volver a unir. Y la religión es un intento humano por volver a unir al ser humano con Dios. ¿Está eso mal? Bueno, no es que esté mal. Yo lo que te preguntaría es, ¿quieres nuestra opinión sobre cómo acercarnos a Dios o prefieres la opinión de Dios de cómo tenemos que acercarnos a Él? Bueno, si prefieres la opinión de Dios, que obviamente es la correcta, eso es lo que tú y yo encontramos plasmado en la Biblia. Puede o no coincidir con algunas religiones, pero en general la religión es una idea humana de cómo acercarse a Dios a través de ciertos actos, a través de ciertos rituales, a través de ciertas cosas. Yo te sugeriría que tú busques en la Biblia la mejor manera de acercarte a Dios. Cuando Jesucristo murió en la cruz, no existían todas estas religiones cristianas. No había metodistas, no había presbiterianos, no había católicos, no había bautistas. Simplemente Jesús murió en la cruz para que cualquier persona que aceptase, que apropiase este sacrificio
de la cruz de Cristo pudiese tener una relación personal con Dios y pudiese ser salvado. ¿Sabes? Esto siempre me ha llamado mucho la atención. La mayor parte de las religiones cristianas que hoy en día conocemos son bastante recientes, incluido el catolicismo romano. Por ejemplo, el catolicismo romano se fundó básicamente en el año 370 después de Cristo. Entiendo que hay gente que dice que desde la Pedro, pero históricamente no es real. Históricamente el catolicismo romano se forma después de la conversión de un emperador romano, Constantino, y inmediatamente después, esto sucedió en el año 310. Y Constantino llama a los líderes de los diferentes grupos cristianos que había en el imperio y forma el primer concilio, ¿no? El concilio de Trento, en el año 311. Después de esto, viene un segundo emperador que se confesaba ser cristiano, ¿no? Teodosio. Y entonces Teodosio en el año 370 establece la formación de una religión propiamente, se le llama católica, que significa universal, apostólica, teóricamente por los apóstoles, aunque los apóstoles hacía mucho tiempo que ya no estaban, pero era la idea. Y después de esto se establece como una religión del imperio, como una religión oficial del imperio, ¿de acuerdo? Esta es la primera religión de origen cristiano, digámoslo así, pero el cristianismo existía desde que los discípulos se convirtieron a Cristo, ¿verdad? Desde ese momento. Y después, bueno, pues los apóstoles, dice la Escritura, como tú ves en el libro de Hechos, fueron hablando de Cristo a otras personas que se fueron convirtiendo a Cristo y así sucesivamente, hasta que finalmente, en el año 370, se forma esta primera religión. Años después se fueron formando otras religiones de origen cristiano, o que se denominan como cristianas, lo que hoy en día llamamos denominaciones, ¿verdad? Luteranos, calvinistas, etcétera. Pero bueno, no los voy a aburrir hoy con mucha historia. Si tienen alguna duda de eso, con todo gusto la podemos platicar, o les puedo dar bibliografía para que ustedes aprovechen sus vacaciones de Semana Santa para pues, entretenerse, ¿verdad? Conociendo un poco de historia, porque ¿sabes qué es lo que nos pasa? Lo que nos pasa es que casi siempre tenemos un conocimiento que proviene de una especie de collage, lo que nos dijeron, Un día fue sensacional, me acuerdo, estaba hablando con una persona de Cristo y le dije, mira, él me dio su opinión, me dijo, no, es que yo creo que Jesús era así y asado. Le dije, ¿dónde sacaste esa opinión? De una película que vi buenísima. O sea, te das cuenta que esa película no tiene nada que ver con la Biblia, esta es la opinión de un director, ¿no? Y puede ser más o menos acertada, pero al final es la opinión de una persona nada más. Bueno, lo que nos sucede muchas veces es que tenemos un collage en nuestra mente de lo que hemos leído, lo que nos enseñaron, lo que nos dijeron, lo que vimos en una película, o lo que simplemente pues alcanzamos a entender o aprender o lo que sea, pero a veces no tenemos un conocimiento real, profundo y sobre todo basado en la Escritura de aquellas cosas en las que depositamos nuestra fe. Hace años, cuando yo estudiaba en la universidad, ahora ya no hay nada de eso, pero se tenía que hacer una tesis, ¿te acuerdas? Es decir, terminabas tu carrera y te escribías como una especie de libro, ¿verdad? Y entonces te hacían un examen profesional donde te preguntaban sobre el libro. Entonces, pues el examen profesional siempre era para que invitaras a los primos, a la tía, y entonces la tía aplaudiera, a mis sobrinos lo máximo, ya sabes, ¿no? Porque siempre estaba así como para que pues, lo pasaras, ¿verdad? O sea, los profesores te hacían preguntas que sabían que tú conocías, y entonces quedaba siempre muy bien, ¿no? Al menos así me fue a mí, eso fue lo que pasó conmigo. Siempre había una fiesta al final, los profesores estaban invitados, en fin. Y de repente en medio de esto, cuando yo estaba próximo a examinarme, supe que alguien había reprobado su examen profesional y dije, pero eso no es posible, ¿pero cómo? Bueno, sí sucedió. Y es porque un joven había escrito su tesis siguiendo las recomendaciones de su profesor. Y entonces uno de sus sinodales no estaba muy de acuerdo con algunos temas. Entonces le dijo, bueno, pero no te preocupes, el día del examen lo vemos. Entonces el sinodal no llegó, pero su profesor le dijo, oye, bueno, pues no ha llegado él, pero sabemos que él no estaba de acuerdo con algunas cosas, y yo quisiera pedirte que tú nos expliques, por favor, ¿por qué hiciste esto? La respuesta de él fue, porque usted me lo dijo. Lo tuvieron que reprobar. Imagínate además que vas a construir una casa como arquitecto y de repente, oye, ¿por qué le pusiste unas vigas más grandes? Pues porque alguien me dijo. No, pues no, ¿verdad? Bueno, yo esperaría que el día que ustedes lleguen al cielo, ¿verdad? Ustedes lleguen a su encuentro con Jesús, no digan, a mi ángel me lo dijo, o algún amigo me lo dijo, o lo vi en una película. Ustedes tienen que tener fundamentada su fe en lo que dice la Escritura. Por eso es tan importante leer la Biblia, conocer la Biblia, y que la Biblia se convierta en la base de nuestra creencia o de nuestra fe. ¿De acuerdo? Bueno, hoy en día tenemos un cúmulo de religiones increíbles en este mundo. Y tenemos además un cúmulo de pensadores o filósofos
que utilizan conceptos religiosos, aunque no se adscriben a ninguna de estas creencias, ¿verdad? Pero que utilizan la Biblia. El otro día me encantó porque una persona utilizaba para sus pláticas de motivación, utilizaba aspectos de la Biblia, cosas del Corán. O sea, yo dije, no, este sí tiene una empanada terrible. O sea, olvídate de las empanadas argentinas, este sí es de veras, o sea, tiene una empanada en su mente terrible. Y además está confundiendo a mucha gente, porque la gente dice, bueno, no sé ni qué creer, ¿verdad? Tú y yo tenemos que tener esto sumamente claro, porque además hay, en lo que vamos a estudiar el día de hoy, el apóstol Juan nos habla de algo que empezó a suceder desde que Jesús dejó la tierra, ha seguido sucediendo cada vez en forma más intensa y va a suceder en forma muy especial en la época que tú y yo estamos viviendo. Fíjate lo que dice la Biblia. Hijitos, ya es el último tiempo. Tú dices, ¿cómo? Pues Juan estaba equivocado, le faltaron 2000 años. Bueno, en realidad él estaba vislumbrando cómo el tiempo, como tú y yo lo conocemos, estaba cada vez más cercano a terminar. ¿Cuándo va a terminar el tiempo? Para que no te distraigas, déjeme quitar eso. ¿Cuándo va a terminar el tiempo? Lo primero importante que tú y yo tenemos que entender es que el tiempo no lo desarrolló ni Rolex, ni Timex, ni ninguno de esos. El tiempo Dios lo desarrolló. ¿Cómo lo desarrolló? Creó el universo. El universo es un espacio finito, no infinito. También los físicos lo dicen, finito. Dice la Biblia que tú y yo vivimos en la tierra, existe un primer cielo, lo que alcanzamos a ver, las nubes, lo que alcanzamos a ver y a veces no tanto, ¿verdad? Todo depende de dónde vivas. Si vives en la Ciudad de México no ves nada, pero todo depende un poco. Después hay un segundo cielo, dice la Escritura, o el universo en su conjunto, y la Biblia nos habla del tercer cielo, o el cielo de los cielos, donde vive Dios, donde está su trono, ¿cierto? Este lugar está fuera del universo, porque el universo fue creado por Dios. Y lo que Dios hizo al crear el universo fue inmediatamente arrancó el tiempo. La Escritura nos dice que después de su primer acto creador, dice, fue la tarde y la mañana el primer día, ¿cierto? Entonces, en pocas palabras, lo que Dios hizo fue echar a andar el tiempo. Él creó el tiempo, al crear el universo, creó el sol, creó las estrellas, y entonces, al crear toda esta, todo este proceso, digámoslo así, en el universo, lo que hizo fue desencadenar el tiempo conforme tú y yo lo conocemos el día de hoy. Pero este tiempo, conforme tú y yo lo conocemos, va a terminar. ¿Cómo y cuándo va a terminar? Esta fue una pregunta, perdón, pero me quedé con el ejemplo al principio. Esta es una pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús. Tú puedes encontrarlo en el Evangelio de Mateo. Dijeron, ¿cómo, cuándo y cómo van a ser las señales para que tú y yo encontremos cómo será el final de los tiempos? Jesús les describió tal cual, cuándo sucedería, cómo sucedería y cuáles eran las señales que ellos debían esperar. No voy a entrar hoy mucho a hablar de esto. Si ustedes quieren, después platicamos después del estudio, u otro día, pero en realidad las señales para el evento que la Biblia llama la segunda venida de Cristo prácticamente están cumplidos, ¿de acuerdo? O lo que tiene que suceder previo a esta segunda venida de Cristo. Así es que, pues para ti, para mí, como decía el apóstol Juan, pues el tiempo está muy cerca, esa es la realidad. ¿Cuándo va a llegar Jesús? No lo sabemos. La Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe. Dice otro versículo también, he aquí yo vengo como ladrón en la noche, es decir, cuando nadie lo espera, ¿cierto? Entonces no sabemos en qué momento. Lo que sí sabemos por las señales que Jesús les dio a sus discípulos es que se está acercando mucho el tiempo, ¿cierto? Y entonces el apóstol Juan comienza diciendo, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así habrán surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Cuando la Biblia habla del anticristo, no es el personaje que ustedes vieron en alguna película de terror por ahí, no es así, ¿cierto? El anticristo, Dios explica que, déjame ponerte una sucesión de eventos. Va a venir un evento que la Biblia llama la segunda venida de Cristo en diferentes etapas. La primera etapa se llama el arrebatamiento. La Biblia dice en el Evangelio de Mateo también, estarán dos juntos, uno será tomado, uno será dejado. Estarán dos trabajando juntos, uno será tomado, uno será dejado. Esto significa que algunas personas van a ser llevadas literalmente con Jesús. Cuando Jesús ascendió, en el libro de Hechos encuentras esto, cuando Jesús ascendió, un ángel se puso al lado de los apóstoles que estaban mirando hacia arriba, viendo cómo Jesús desaparecía en las nubes, y les dijo, varones galileos, les dijo, así como vieron que Jesús se fue en las nubes, así lo verán regresar.
Y así tú y yo algún día lo veremos. Dice la Escritura, todo ojo le verá. Y así es como lo veremos. Y la Biblia habla de este arrebatamiento o este evento en el cual algunas personas serán tomadas. ¿Qué personas? Las que tienen una sangre más roja, más azul. No. La Biblia dice claramente que aquellos que depositaron su confianza en Él, aquellos que apropiaron el sacrificio de Jesús en la cruz, ellos serán tomados y serán llevados al cielo. Y entonces comenzará un periodo muy especial de 7 años en la tierra llamado la Gran Tribulación. Durante la Gran Tribulación van a suceder varias cosas. No vamos a hacer hoy un cronograma completo, algún día lo haremos con todo detalle, pero nos va a tomar mucho tiempo. Pero la Gran Tribulación tiene varias características. La primera, bueno, pues imagínate tanta gente desapareciendo del mundo, pues todo un caos en el mundo, desde luego. Pero después el surgimiento de una figura muy importante desde el punto de vista social y político, ¿de acuerdo? Que se va a convertir auténticamente en un líder mundial. Y esto es lo que es a quien la Biblia llama el anticristo. ¿Ok? ¿Qué características va a tener? Bueno, ciertas características muy especiales. Uno, él va a venir de un fondo religioso cristiano. 2, va a surgir de algún país en Europa. 3, se va a convertir en un auténtico líder mundial. 4, va a ser apoyado por un líder religioso llamado el falso profeta, que va a unificar las religiones en una sola, que eventualmente va a adorar al anticristo. ¿Okay? Eventualmente. En una primera etapa no, pero sí después. ¿De acuerdo? Y por supuesto, este hombre va a consolidar su autoridad, su poder sobre una buena parte de toda la tierra. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, con ideas sumamente originales, con ideas que van a hacer que el caos que generó el arrebatamiento pueda traer otra vez al mundo a una aparente paz. El eslogan político de este hombre ya lo sabemos, va a ser paz y tranquilidad. Esto es lo que le va a ofrecer al mundo. Lamentablemente no va a haber paz y no va a haber tranquilidad, porque tú y yo sabemos que solo Dios puede traer paz y tranquilidad a nuestras vidas. Si no, voltea a ver el mundo como está, voltea a ver la historia. Nunca ha habido paz en el fondo, sino solamente durante los 34 años que Jesucristo vivió en la tierra, nada más. Es el único periodo de la historia que hubo paz. Entonces, pero cuando la Biblia habla de este personaje, el anticristo, casi nos imaginamos a un tipo, ya sabes, así las películas, ¿no? O sea, un tipo con cara de malo y dos Rottweilers a su alrededor y no, todo lo contrario, va a ser una persona sumamente carismática, va a ser una persona que la gente va a ver y va a decir, wow, este sí es un líder extraordinario. Por ejemplo, él va a establecer la paz entre árabes y judíos, lo que nunca se ha logrado en 2000 años, ¿verdad? Él va a tener logros muy importantes, la unificación de la moneda, una mejora en la economía. O sea, va a tener ciertos resultados que van a ser muy extraordinarios, pero con una base completamente equivocada. A los 3 años y medio, él se va a proclamar Dios en el templo de Jerusalén, en el lugar santísimo. Él va a entrar y se va a proclamar Dios a sí mismo. Te puedes imaginar. Ahora, durante estos 7 años, mientras el anticristo hace todo esto, va a haber en la tierra una serie de pruebas o una serie de problemas inherentes a la conducta humana y además ciertos juicios de parte de Dios para castigar la maldad en este mundo. La Biblia nos habla de los 7 sellos, las 7 trompetas, los 7 ayes. Otro día hacemos la cronología completa porque si no, de verdad que vamos a tardar bastante, pero lo que quiero es mostrarles un poco toda esta panorámica, porque Juan, sin poder conocer, probablemente ni tú ni yo lo conocemos tampoco, aunque a lo mejor sí, a lo mejor hoy es una figura que ya existe y eventualmente se va a convertir en la figura más importante si es que nosotros nos vamos en los próximos meses o años, ¿verdad? Pero no lo sabemos. Juan pensaba, seguramente me va a tocar a mí. Pablo decía, bueno, pues yo ya estoy preparado, seguro me voy. Ya han pasado 2000 años, no lo sabemos. Dice la Escritura que Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en este periodo nosotros no sabemos exactamente cuánto tiempo va a durar o qué va a suceder, o si nos va a tocar a ti y a mí o a nuestros hijos, no lo sabemos, ¿cierto? Pero lo que sí sabemos es que dice la Escritura, misterio de la iniquidad, o esta perversión del ser humano, o esta actitud en contra de Dios en forma permanente, ya se desató desde esta época. Porque dice la Escritura, han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Juan decía, pues yo no sé cuándo venga el anticristo, pero hoy ya yo veo a 2 o 3 que verdaderamente ya tienen este mismo espíritu, o sea, ya tienen esta misma actitud de hablar en contra de Dios, de exaltar el humanismo a todo lo que da
y de esa manera tratar de hacer a Dios a un lado de sus vidas. Hoy en día, una de las corrientes filosóficas más importantes que controlan este mundo, además del materialismo, que es muy obvio, ¿no? Además del hedonismo, que es muy obvio, es básicamente el humanismo. ¿Qué es el humanismo? El humanismo es una corriente filosófica que dice que el centro del universo, lo único importante es el ser humano. Y el ser humano como consecuencia puede hacer cualquier cosa. ¿Has oído esto? No, puedes hacer cualquier cosa que te propongas. Bueno, pues proponte ser feliz, a ver cómo te va, ¿no? Si fuera tan fácil y fuera tan cierto, viviríamos en el mundo feliz. Y la verdad es que el mundo feliz no es más que un libro, ¿verdad? Pero tú y yo sabemos que no es una realidad de este mundo. Esa es la realidad. Esa es la realidad, ¿verdad? Pero bueno, cuando Juan hablaba de estas personas que tenían estos anticristos, decía él, o básicamente él hablaba de personas que exaltaban al ser humano de tal manera que hacían a un lado a Dios. ¿Cierto? Vamos a seguir leyendo un poco más, segunda de Juan. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, dice. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Te acuerdas de los amigos de la universidad esta? Que parecía que todos eran cristianos según mi amigo, pero en realidad no lo eran, ¿verdad? Eran simpatizantes. Dice la Escritura que justamente pueden salir de entre nosotros. O sea, de repente tú puedes encontrar personas que tienen cierto nivel de religiosidad, ¿cierto? Cierto nivel de moralidad, pero que no necesariamente predican de Cristo. Yo escucho muchas personas que hablan de Dios, pero al mismo tiempo hablan de cómo es el ser humano el que puede hacer todas las cosas que quiera, ¿cierto? Por ahí hay un filósofo y teólogo de alguna religión, no quiero decir mucho más, que dice que en realidad nosotros podemos prácticamente ser igual a Dios, o que nosotros podemos esforzándonos a hacer todas aquellas cosas, incluso alcanzar la salvación. Y todo esto no es cierto, es un engaño, que lo único que hace es ponernos en contra de la voluntad que Dios tiene para la vida del hombre. Así es que cuando Juan empezó a ver esto, él empezó a decir, mucho cuidado. Por cierto, hace un rato iba a comentarles, no es necesario que nos pongamos a ver quién es el anticristo, ¿no? Porque de repente yo veo creyentes que cuando ven la revista, le veo cara, oh, me parece, a le veo que el pelo, no es así, no se preocupen. Durante muchas épocas en la historia, los creyentes han tenido esta idea, ¿verdad? Entonces pensaron que Nerón era el anticristo, ¿cierto? Porque bueno, pues Nerón era Nerón, ¿verdad? Mandó quemar una ciudad para componer poesía, en fin. Pero no fue Nerón, aunque sí cumplía algunos de los detalles, pero no la mayoría. Por supuesto, muchos creyentes se alarmaron cuando vieron el ascenso de este líder en Alemania, Hitler, ¿verdad? Porque él cumplía con muchas de estas cosas, la persecución hacia los judíos, muchas cosas, ¿verdad? Cumplía con algunos de los rasgos, pero en realidad no era. Yo te sugeriría que no te pongas a ver si algún líder europeo ya tiene cara de... No lo hagas, no vas a saber quién es, ¿cierto? Se va a manifestar hasta el día que tú y yo ya no estemos aquí. Así es que no inviertan su tiempo en eso, no vale la pena. Pero lo que sí es importante es detectar no a una persona, sino cuál es este espíritu equivocado, basado en el humanismo, que puede estarnos haciendo mucho daño el día de hoy. Continúa diciendo, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Sabes a qué se refiere la unción? ¿Sí? ¿No? Bueno, claro, la Biblia dice que en el Antiguo Testamento había tres personas o tres tipos de personas que eran ungidas. ¿Qué significaba esto de ungir? Se les derramaba aceite sobre su cabeza como una indicación de que el Espíritu Santo estaba trabajando en sus vidas, guiando sus ministerios y operando en su vida en todos los aspectos. Eran los reyes eran ungidos por Dios, eran los reyes de Israel, desde luego, los sacerdotes y los profetas, ¿cierto? Ok, tienen esta unción. Y esta unción entonces estaba relacionada con el trabajo del Espíritu Santo. Cuando la Biblia habla de todos nosotros como ungidos, es porque si bien no nos han dejado caer aceite sobre nosotros, pero la presencia del Espíritu Santo está en tu corazón cuando tú invitas a Cristo a morar a Él. Cuando tú apropias el sacrificio de Jesús en la cruz, tú recibes esta unción del Espíritu Santo, que es a la que se refiere Juan, cuando dice, bueno, todos ustedes pues ya están ungidos, ¿no? Entonces, como consecuencia, ustedes con esta unción del Espíritu Santo van a poder detectar, van a poder entender
cuando lo que alguien está diciendo está equivocado. Quiero decirte que hay falsificaciones muy buenas y falsificaciones muy malas en la vida, ¿verdad? Hay gente que, no sé si tú has visto, pero hay cuadros que son falsificados y que incluso los expertos difícilmente pueden detectar. Bueno, de la misma manera, hay personas que son auténticamente falsificaciones de la verdad, pero a veces muy bien hechas, a veces muy sofisticadas, ¿cierto? Y nos hacen pensar que en realidad están predicando la verdad o que tienen razón. ¿Cómo tú y yo podemos distinguir cuando lo que está diciendo una persona es correcto o incorrecto? Con la Biblia y a través de la unción del Espíritu Santo. Yo te voy a pedir un gran favor, no me creas lo que te digo. Toma la Biblia. Si la Biblia no dice lo que yo te estoy diciendo, yo estoy equivocado. Es así de fácil. No es la Biblia la que está equivocada, soy yo el equivocado. ¿No? Ese es el criterio. Tú tienes que ser muy cuidadoso en esto. ¿De acuerdo? Continúa diciendo, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Esto es muy importante que tú y yo lo entendamos. Si hay algo que es medio verdad y medio mentira, es una mentira. ¿Ok? No es verdad, es una mentira. No te engañes con esto. Hay un razonamiento lógico que se llama falacia, ¿verdad? La falacia quiere decir que tú y yo unimos varios argumentos que son reales, pero que nos llevan a una conclusión equivocada. Por ejemplo, Ángel viene vestido de azul. Ángel es un pastor. Consecuencia, los pastores se visten de azul. Eso es una falacia. Vas a encontrar algunos vestidos de blanco y otros de negro y otros... es un razonamiento, los dos razonamientos son correctos, pero la conclusión es errónea, ¿cierto? Bueno, nosotros muchas veces vivimos en pensamientos falaces. Esta persona habla de Cristo, ¿no? Esta persona conoce la Biblia, por lo tanto dice la verdad. No es así. No necesariamente es así. No te dejes engañar por estos pensamientos falaces. Dice la Escritura que tú y yo lo que tenemos que hacer es no creer en mentiras que aparentemente proceden de la verdad, sino creer exclusivamente en la verdad del Evangelio. No hay más. No hay más. Muchas veces cometemos un tremendo error y es tratar de convertir nuestras experiencias personales en doctrinas. Yo escucho muchas personas que dicen, no, mira, es que esto es así en la vida. No, la Biblia dice otra cosa. Puede ser, pero a mí me pasó tal cosa, sí, pero que a ti te haya pasado solamente una experiencia personal. Esto no lo convierte en una doctrina, ni le da la misma categoría que una doctrina. La doctrina es lo que dice la Biblia. Si lo que te ha pasado coincide con lo que dice la Biblia, genial. Pero si no coincide, pues entonces no lo puedes convertir en una doctrina, ¿cierto? Esa es la realidad. Nuestras experiencias personales solamente pueden adornar la doctrina, pueden ejemplificar la doctrina, pero no pueden cuestionar la doctrina. La doctrina es lo que dice la Biblia, son los principios de la Biblia, ¿cierto? Hace un tiempo, cuando yo recibí a Cristo, recuerdo que una persona que era muy cercana conmigo estaba muy preocupada porque yo había recibido a Cristo. En realidad no estaba muy preocupada por mi salud espiritual, estaba muy preocupada por la relación afectiva que teníamos entre los dos, ¿no? Era una novia, entonces bueno, pues le preocupaba desde luego, porque ella no estaba muy de acuerdo, me acompañaba a los estudios, pero no estaba muy de acuerdo. Y yo recuerdo que una familiar de ella le consiguió una Biblia que me regalaron, donde estaban marcados mis principales errores, decían, ¿no? Yo la abrí con mucha inquietud y dije, ¿qué hay aquí, no? Y encontré que casi todo estaba en los comentarios. No había nada marcado en la Biblia, pero sí en los comentarios había muchísimas marcas. Y en realidad todas estas marcas simplemente lo que hacían era trastocar la Biblia. Por ejemplo, déjame ponerte un ejemplo de lo que me pasó a mí, ¿no? La Biblia dice que Jesús fue el primogénito de una familia donde tuvo varios hermanos. La Escritura nos dice, por ejemplo, que hermanos y hermanas de Jesús, junto con su madre, fueron a buscarlo en un momento en el que pensaron que la multitud lo iba a atacar. Y entonces quisieron decirles, no le hagan caso, está loco. Y entonces sacarlo de ahí, ¿verdad? Salvarle la vida. Así fue, eso fue lo que sucedió, nos cuenta el Evangelio, ¿verdad? Entonces, él tuvo hermanos y hermanas. Esa es la realidad. Y no tiene nada de particular, así era, ¿verdad? Él fue el primogénito, pero no él fue el unigénito, pero de Dios, no de sus padres terrenales. Esto de repente provoca mucha inquietud y no entiendo por qué. Pero la realidad es que cuando yo leía aquella Biblia decía, bueno, en realidad estos hermanos no eran hermanos, eran primos.
hijos de una prima de María, que también se llamaba María. Entonces yo decía, Dios mío, qué crucigrama. No puede ser así la verdad. Bueno, muchas veces tú y yo establecemos crucigramas terribles y argumentos terribles para justificar nuestra opinión. Deja de hacer eso. Lo que tú tienes que hacer es creerle a Dios lo que dice en la Biblia y punto. Es así de sencillo. Aunque a veces nos parece muy complicado porque nosotros queremos a veces imponer nuestra propia opinión. Recuerdo que en alguna oportunidad una persona tocó la puerta de mi casa y me dijo, mira, tú necesitas participar de este grupo religioso y no sé qué, porque si no... Entonces de repente le dije, ¿me permites que saque la Biblia para confirmar lo que me estás diciendo? Sí, claro. Y de repente decía, pero lo que dice la Biblia y lo que dice lo que tú me estás enseñando no dice lo mismo. Yo tengo aquí varias traducciones de la Biblia conmigo y no dicen lo mismo que tú. Ah. Me dijo, bueno, es que la mía... No, lo que pasa es que estás añadiendo o estás quitando cosas de la Biblia. Y eso simplemente es un acto de deshonestidad a través del cual tú quieres confirmar tu opinión y no te interesa la opinión de Dios. Recuerdo que yo le dije, oye, pero tú me estás diciendo que Jesús y Dios no son el mismo. Y aquí la Biblia dice, el Padre y yo uno somos. Y entonces saca su librito y me dice, bueno, ahí dice, el Padre y uno somos en propósito. Sí, pero eso no es lo que dice la Biblia. Bueno, no. ¿Es o no es? ¿Cierto? Por favor, no te dejes engañar con estas cosas. No son los comentarios de la Biblia, que los hizo una persona que puede tener toda la razón o ninguna razón. No te dejes engañar por versiones adulteradas de la Biblia. No te dejes engañar por cualquiera que se para al frente y dice que tiene que ver con Dios, sino confirma en la Escritura las enseñanzas que estás recibiendo. Esto es sumamente importante. Esto duele. Dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Claro, la palabra Cristo es la palabra griega para Mesías en hebreo. Y en realidad cuando nos habla de Cristo, nos habla de el Salvador, nos habla de el Mesías, nos habla de aquel que vendría a pagar por nosotros. Jesús el Cristo, ¿cierto? Y dice la Escritura que el que niega que Jesús es el Mesías, ese es un mentiroso. Sí, ya sé que vivimos en la época de la amplia tolerancia, de que todo está bien y todo, pero no es así. La Biblia dice, o estás diciendo la verdad o estás mintiendo. Yo sé que a nosotros ahora nos encanta todo el matiz de grises en medio de no, pero es lindo, entonces, como es linda persona, aunque diga la mentira, no es tan mentiroso. O sea, a ver, la Biblia es muy clara. O dices la verdad, es decir, que Cristo es Dios mismo y es nuestro Salvador, o de lo contrario simplemente lo estás negando y entonces es mentira. Y dice la Escritura, este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Así es que no te preocupes por ver a alguien en una película de terror con cuernillos. No es así. Cualquiera que niega al Padre y al Hijo vive en este espíritu del anticristo. Es así de sencillo. Y algún día ese líder mundial, ¿sabes qué va a ser? Una persona que va a negar a Dios y que va a decir que Él es Dios. Una persona que va a aglutinar a las religiones para que le permitan gobernar con facilidad, pero que al mismo tiempo solamente utilizará a los líderes religiosos para confirmar su propia autoridad. Así es que, en pocas palabras, este es el anticristo, el que niega al Padre, al Hijo, al que no reconoce, quien no reconoce a Jesucristo como el Mesías. Y dice después, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Entonces, si alguien se te acerca, que puede ser, porque hay quien toca las puertas de las casas para decir estas cosas, para decir, mira, yo creo en el Padre, pero no en el Hijo. Dices, pues mira, con todo cariño, con todo respeto, la Biblia te llama anticristo. No te llama testigo de nadie, sino te llama anticristo. No nos confundamos. Es importante que lo entendamos, digo la verdad, esto es muy importante, ¿no? No podemos suavizarlo. Hoy eres el anticristito. No, o sea, eso está mal. Es así de fácil, ¿verdad? Y continúa diciendo, lo que habéis oído desde el principio. Perdón que haga alguna broma, lo que pasa es que estamos hablando de un tema bastante cargado, bastante fuerte, y es mejor que lo tomemos con alguna sonrisa, pero en realidad de lo que tú y yo estamos hablando es muy importante, porque estamos hablando de las falsificaciones religiosas que hoy en día engañan a mucha gente. ¿No?
El otro día, hace ya mucho tiempo, pero un día, recuerdo, yo estaba en otro país y tenía mucha diferencia de horario. Y entonces mientras hacía algunas cosas puse la televisión un poco para entretenerme, mientras seguía haciendo mis cosas, y escuché a alguien que parecía ser cristiano. No, mire y Dios y tal, y dije, a ver, ¿qué es esto? Y no me di cuenta que era una tremenda falsificación. Esta era un poco más burda, la verdad, no era tan fina, era bastante burda. Pero no, y mira, y Dios y tal, si tienes problemas económicos, ven y nosotros te vamos a ayudar, porque somos un grupo que ayuda a la gente y Dios y tal, y por cierto te vendemos unos cursos de finanzas basados en la Biblia. O sea, aquello era bastante burdo, ¿no? Pero en realidad una forma de captar a la gente en la madrugada. Digo, tú sabes que en la madrugada hay gente que no puede dormir y se levanta y pone la televisión porque tiene muchos problemas y todo, y era una forma de capturar a estas personas para entonces llevarlas auténticamente a un engaño, que parecía bien, pero con un barniz muy delgadito de espiritualidad, y claramente después había un engaño terrible que cautivaba las mentes y los corazones de las personas. Dice la Escritura, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Hace poco escuché a una persona que dijo, bueno, pero la Biblia se escribió hace mucho tiempo. Sí, eso no le quita validez. Es decir, lo que dice la Biblia siguen siendo los principios correctos para la vida. Y punto. ¿Por qué siguen siendo correctos? Porque tus necesidades y las de una persona de hace muchos años siguen siendo las mismas. Tu necesidad de salvación y la necesidad de salvación de una persona en la época de Juan son exactamente la misma. Así es que no necesitamos, ¿no?, mucha apertura o mucho cambio. Una persona hace poco me decía, oye, pero esto no es más de lo mismo. Y sí, desde hace 7,000 años es más de lo mismo. Y la gente se sigue salvando todos los días. Tienes razón, es más de lo mismo, ¿no? Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Hoy en día tenemos una tremenda necesidad de encontrar cosas nuevas. Cuando leemos el libro de Hechos, nos encontramos que había una civilización, los griegos, que en ese momento ya estaban en su ocaso y que habían sido ya dominados por el Imperio Romano, pero dice la Biblia que cuando Pablo llega a Atenas se encuentra con una sociedad que no se interesaba en otra cosa, sino en todo lo nuevo. ¿Te suena conocido? ¿No? Es increíble, hace poco veía las colas que había en la tienda de una determinada marca para sacar el último iPhone, ¿verdad? Y tú decías, ¿será que a todas estas gentes no les sirve el que traen en la mano? Yo creo que sí, pero estamos demasiado concentrados en las cosas nuevas. Todo lo nuevo nos llama la atención. Y si no es lo nuevo y lo último, ni siquiera lo queremos escuchar, no nos interesa, ¿verdad? Bueno, eso es exactamente lo que a veces pasa. Y entonces estamos tratando de encontrar cosas nuevas. Oye, hay que encontrar algo nuevo del Evangelio. ¿Qué será? Pues lo que dice la Biblia, ¿verdad? Pero a veces estamos tratando de encontrar cosas nuevas, cosas reveladoras, ¿no? ¿Cómo capturamos a los jóvenes? Pues no sé, pero yo fui joven hace unos años, ¿no? Si yo todavía me acuerdo, ¿no? Pero espero que tú también. Y hace 100 años había jóvenes también, y hace 200 años había jóvenes, y en la época de Juan había jóvenes. Juan era muy joven también. Pero hoy pareciera que hay que poner luces especiales y todo para que los jóvenes se interesen en Cristo. No, hay que orar por ellos. Hay que enseñarles la verdad. Y te aseguro que se van a interesar sin necesidad de efectos especiales. Pero pareciera que hoy de lo que estamos necesitados es de puras cosas nuevas. No te confundas, no necesitamos cosas nuevas, necesitamos cosas reales. Necesitamos la verdad. Eso es lo que necesitamos. ¿De acuerdo? Y continúa diciendo, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Es decir, no necesitas grandes novedades, necesitas profundizar más en aquello que Dios te está enseñando. Y continúa diciendo, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Eso es en lo que tú y yo tenemos que basar nuestra esperanza, nuestra confianza. Todo lo demás está de más. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Dice Juan, porque hay gente dedicada a tratar de engañarlos. Esto no es nuevo, ¿eh? O sea, no es nuevo. Lo que es nuevo es que hoy son éxitos de librería y ganan millones, pero no es nuevo. La Biblia nos habla, por ejemplo, de un grupo que se llamaban los Gálatas, unos creyentes que vivían en Galacia. Y entonces dice la Escritura, o sabemos a través también de la historia, que había algunas personas que desde Jerusalén llegaban, se les llamaba judaizantes, y llegaban y les decían a los Gálatas, oye, qué bueno que se han convertido a Cristo. Genial, padrísimo. Pero ahora también tienen que cumplir algunos aspectos de la ley. Y de esta manera confundían a los Gálatas. Por eso Pablo les dice,
Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no seguir con lo que han escuchado desde un principio? Estoy parafraseando esta última parte. Pero lo que les estaba diciendo es, los han engañado. Les han llegado a decir que hay una novedad, ¿no? No te engañes con esto, no hay grandes novedades. Lo que tú y yo tenemos que hacer es perseverar en esta doctrina que Dios nos ha enseñado en la Escritura y a través de la cual tu vida y la mía fueron transformadas, a través de la cual la vida de muchas personas ha sido transformada y les ha permitido tener una vida feliz y una eternidad en el cielo. Y continúa diciendo, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pues, ¿para qué vinieron hoy? No, ahorita les explico. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. En pocas palabras, tú no necesitas una enseñanza extraordinaria fuera de lo que dice la Biblia. Seguramente tú puedes tener a alguien que te pueda ayudar a comprender la Biblia. Puedes tener a alguien que te pueda ayudar a resolver algunas dudas sobre la Biblia. Pero créeme, el Espíritu Santo es el mejor intérprete que existe de la Biblia y la palabra de Dios no tiene ningún sustituto con ningún libro, ni doctrinal, ni histórico, ni de ninguna otra naturaleza. Yo sé que a todos se nos antoja, ¿no? Llegas a una librería, ya sabes, sea pastor entre rápidas lecciones, entienda Apocalipsis en 10 minutos, son cosas que son, además, lógicamente los títulos son atractivos porque pues, las editoriales los ponen atractivos, ¿verdad? Para que los compres. Pero la realidad es que ni puedes entender Apocalipsis en 10 minutos, ni puedes tampoco ser pastor entre rápidas lecciones, ni nada por el estilo. Lo que tú necesitas en realidad es la Biblia y el trabajo del Espíritu Santo en tu vida. Continúa diciendo, y ahora hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Tenemos que permanecer en Él. Tú y yo todos los días tenemos que permanecer viviendo a la sombra del Altísimo, buscándolo constantemente en oración, buscándolo a través de su palabra y de esta manera permaneciendo en una comunión estrecha y profunda con nuestro Señor Jesucristo. Dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Aquí esto siempre llama la atención, porque tú dices, oye, yo he leído por ahí la epístola a los romanos y dice que no hay justo ni aun uno, y que no hay quien haga justicia. Y entonces, bueno, tú y yo hemos sido justificados por la sangre de Cristo. No es que seamos justos. Si tú crees que eres justo, analiza tus decisiones de los últimos 3 o 4 días y vas a ver que no eres tanto. Vas a ver que tus emociones te jugaron alguna mala pasada, vas a ver que de repente tus preferencias te hicieron alguna mala pasada. Más bien, es importante entender que hemos sido justificados, hechos justos por la sangre de Cristo. No por ti ni por mí, no por lo que nosotros hagamos o no hagamos. Y dice la Biblia que quien hace justicia, es decir, quien actúa en una forma correcta después de haber sido justificado, entonces es justo de la misma manera que Dios lo es. Yo escucho muchas personas que se alaban mucho, ¿no? Oye, qué bien hablas, qué bien esto. Sí, ¿verdad? Bueno, también es porque leo la Biblia, desde luego, pero, ¿sabes? No te engañes. Tú y yo tenemos que aprenderle a dar la gloria a Dios de todas las cosas que únicamente Él está haciendo en nuestra vida. Esa es la realidad. Y cuando dejas de darle a Dios la gloria, entonces te incapacitas para poder seguir siendo bendecido por Dios, porque cada una de las cosas que Dios está haciendo solo están sirviendo para que tu orgullo siga creciendo. Y el orgullo es muy difícil, es terrible. Es algo que nos hace mucho daño. Dios tiene que trabajar entonces en nuestra vida en este sentido. Y tú y yo tenemos que aprender a darle la honra y la gloria a quien se la merece. ¿Sabes? Me encanta porque en 2 ocasiones veo a 2 apóstoles ante cuyos a quienes se acercó una persona, en ambos casos distinta, y siempre oye, te quiero dar la honra, ¿verdad? Y esta persona dijo, no hagas algo así, yo soy consiervo tuyo. O sea, al final soy igualito que tú. Si sé más, si sé menos, si sirvo más, si sirvo menos, no tiene importancia. Soy un consiervo tuyo
hijo de Dios, adoptado sin ninguna cualidad nuestra por Dios para ser parte de su familia y nada más. A veces tú y yo nos exaltamos a nosotros mismos y cuando hacemos esto, afectamos el trabajo de Dios e incapacitamos a Dios para poder seguir bendiciendo nuestra vida. Es muy importante que seamos muy honestos. Si hoy eres un poco más justo, si hoy tienes un poco más de gracia, si hoy entiendes un poco más de la Biblia, no es por ti, porque antes de Cristo no eras así. Es porque Dios ha hecho este trabajo extraordinario en tu vida y solo a Él tiene que ser toda la honra y toda la gloria. Esa es la realidad. Hace algunos años fui a un concierto de música cristiana de un cantante que en particular me gusta mucho. Y sabes, me encantó. Era un grupo, ¿no? Pero ¿sabes qué me encantó? Ellos estaban cantando y la verdad es que el concierto fue toda una bendición, fue muy exitoso, todo muy bien. Durante las canciones o entre medias de las canciones hubo cosas muy bonitas que se compartieron. En fin, fue un evento muy bonito. ¿Sabes qué me impresionó? De repente la luz se apagó y cuando se volvió a prender la luz ya no había nadie en el escenario. Nunca quisieron que los aplaudieran. Cuando vi esto dije, ahora entiendo por qué Dios los puede bendecir. Porque no quieren ni aplausos, ni honra, ni gloria que no les pertenecen. Hay muchas veces que tú y yo podemos actuar con falsa modestia. Entonces la gente llega y te dice, oye, qué padre. No, es de Dios, es de Dios. Y bueno, de mí un poquito también, pero bueno, de Dios, ¿no? No te engañes, no es así. Nunca le quites a Dios su gloria. Más bien, aprende a que solamente Él pueda ser quien reciba la honra y la gloria. Ok, sé que hemos pasado, acabas de llegar al punto final, perdón. Sé que hemos pasado por una parte que no es fácil de digerir, de Primera de Juan, pero quería que fuéramos entendiendo todos estos aspectos para que tú y yo entendiéramos muy claramente todo esto. Uno, enseñanza primaria. Tenemos que confiar única y exclusivamente en lo que dice, ¿quién? La Biblia. ¿De acuerdo? Dos, ¿quién es quien únicamente nos puede enseñar, traducir, guiar e interpretar? El Espíritu Santo, nada más, ¿cierto? Tres, si alguno niega que Jesucristo es el Cristo, que Jesús es el Cristo, el Mesías, a ver, porque no se escucha, venga. Exactamente, si lo entendieron, lo captaron muy bien. Cuatro, muy importante, ¿quién es el único que puede recibir la honra y la gloria del trabajo de Dios en nuestras vidas? El Señor Jesucristo, nada más, no hay más, ¿cierto? Ok, ¿estamos muy bien? Ok, entonces parece que el estudio sí fue entendido. Y básicamente esto es lo que Juan quería explicarles. Les quería decir, olvídense, va a venir un anticristo. Y hay personas que están viviendo con este espíritu del anticristo, con esta iniciativa del anticristo de negar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, como nuestro Mesías. Pero ustedes tienen al Espíritu Santo, ustedes tienen la palabra de Dios que les permitirá entender quién está hablando con la verdad y quién está hablando con una mentira. No hay verdades a medias, hay verdad y mentira. O es verdad o es mentira. Que no te lo suavicen, que no te lo endulzan, porque muchas veces pareciera, bueno, pero mira, recuerdo que una persona me dijo, oye, este hombre es un motivador extraordinario. Es más, en un libro de 500 hojas hasta usó un versículo de la Biblia. ¿Sabes qué es eso? Endulzar las mentiras. Así de fácil. No te dejes engañar por esto. Como aquellos que subían y les decían, recibieron a Cristo, qué bueno, pero ahora tienen que hacer tales cosas. No te dejes engañar de esta manera. A los Gálatas les costó un grave problema y a ti y a mí nos puede costar un grave problema. Hoy en día, mucha de la predicación del Evangelio está mezclada con psicología y con filosofía. Escucho a muchas personas que dicen, proclamemos tal cosa. ¿Sabes cómo se llama eso? Programación neurolingüística, y eso es un concepto completamente psicológico. ¿Ok? Y entonces lo que nosotros tratamos es de imitarlo, claro, dándole un pequeño barniz espiritual, ¿no?
No, tú no tienes que proclamar nada. Lo que tú tienes que hacer es creerle a Dios lo que te está diciendo y vivir conforme a su palabra. No tienes que indicarle a Dios lo que tiene que hacer. Tienes que orar a Dios pidiéndole con humildad por las cosas que necesitas. Que es muy difícil que decirle y de alguna manera exigirle que haga lo que no tiene por qué hacer. ¿Todo muy claro? ¿Vamos bien? ¿Qué pasaje, verdad? Tenía mucho contenido el pasaje, ¿verdad? Parecía que no era tanto, pero tenía mucho contenido el pasaje. Y lo que quería era poderlo revisar con cuidado con ustedes. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Dime, Armando. Ajá. Pues mira, cada nombre tiene su motivo. Hay nombres que tienen un poco más, hay nombres que, bueno, pues son un poco más originales. Pero, por ejemplo, si tú hablas de la iglesia pentecostal, es porque mucho el énfasis de esta denominación es en los dones que se supone se recibieron el día de Pentecostés. Por eso hay un énfasis muy especial en esto. ¿Por qué una denominación específica se hace llamar bautista? Hacen mucho énfasis en el efecto del bautismo, ¿ok? En la vida de un creyente. ¿Por qué hay un grupo que se hace llamar evangélico? Bueno, pues porque hacen mucho énfasis en la importancia del evangelio, ¿cierto? ¿Por qué se llaman metodistas? Pues porque uno de sus fundadores era muy metódico en su manera de vivir. Pero como tú verás, todos estos son conceptos básicamente humanos. En el fondo, mucho del problema es que nosotros mismos nos hemos ido dividiendo, pensando que somos más espirituales que otros, o que somos más acertados que otros, en lugar de simplemente ser cristianos viviendo conforme a lo que dice la Escritura, ¿no? ¿Sabes qué me llama la atención? Nos estamos muy preocupados por eso. Oye, el otro día platicaba con una persona y me dijo, ¿tú qué eres? En orden, mira, soy ángel, ser humano y cristiano. No. ¿Cuál es tu denominación? Dije, no, mira, no tengo una denominación específica, la verdad, no, ¿qué te digo? No es así, ¿no? Pero su preocupación era rápidamente tratar de encontrar una etiqueta que pudiera describirte o pudiera describir tu manera de creer. ¿Sabes qué me llama tanto la atención? En el libro de Hechos nos dice que los cristianos nunca se llamaron cristianos. Es decir, ellos empezaron a vivir para Cristo. Punto. Y dice la Biblia que por primera vez en Antioquía alguien les llamó cristianos. Y a raíz de eso, pues empezaron a identificarlos como cristianos. Ellos ni siquiera se habían preocupado por el tema. No les importaba que los llamaran de una determinada forma o de otra. La primera denominación, por así decirlo, fue que muchas personas los llamaban seguidores del camino. Así sucedió en el primer siglo. Y los llamaban así porque parece que quedó muy claro cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entonces, bueno, pues empezaron a denominarlos de esa manera, no ellos a sí mismos. Y después dice la Biblia que en Antioquía de Siria por primera vez los llamaron cristianos. Pero ellos nunca se preocuparon por su denominación o por ponerse un nombre, se preocuparon por vivir para Cristo. Hoy parece que estamos más preocupados por la denominación que por vivir para Cristo. Y esto es un tremendo error. Nos encanta ponernos nombres, esa es la realidad, ponernos etiquetas, denominar doctrinas, hacer cosas que en realidad lo único que hacen es separarnos, en lugar de unirnos. En el fondo, ¿sabes? Por mi trabajo, por mi desarrollo profesional, tengo que viajar mucho. ¿Y sabes qué me impresiona? He conocido cristianos en otros países. Nunca les pregunto qué denominación tienen. Y cuando me lo tratan de decir, siempre les digo, mira, la verdad no me interesa mucho, ¿no? Porque si tú ya me dices qué denominación tienes, puedo o no estar de acuerdo con algunas cosas. Mejor no me digas. Mejor pensemos que somos hermanos en Cristo, oremos unos por otros, alentémonos y listo, ¿cierto? Esa es la realidad. Hasta el año 370 no había ninguna religión cristiana. O sea que no eran tan necesarias en el fondo, ¿no? Si no, durante 370 años la gente hubiera vivido 370 años después de Cristo. No había religiones cristianas. Y luego hubo una y pasaron casi 1000 años hasta que hubo una más. La Biblia nos habla del resurgimiento prácticamente del Imperio Romano, ¿no? O el resurgimiento de una gran potencia, etcétera, en Europa, y de ahí va a salir el anticristo. Entonces, sí, todo parece indicar que va a tener un origen europeo. Pero no se preocupen tanto por eso, es decir, sí, lo cierto es que va a tener un tremendo apoyo de este falso profeta.
que va a hacer milagros, dicen a veces, ¿eh? No, la Biblia dice que va a hacer hasta milagros. Tú sabes que muchas veces eso nos confunde. Oye, mira, esta persona hizo una cosa extraordinaria, seguro está en la verdad. No necesariamente. Dice la Escritura que el diablo, por cierto, la palabra diablo significa mentiroso, engañador. El diablo también se viste como ángel de luz, dice, para confundir, para equivocar, para engañar. ¿De acuerdo? Entonces, un evento extraordinario no es una confirmación de la Biblia. Es un evento extraordinario. Nada más. ¿Ok? Ya sabes, no, es que fíjate que la virgencita de no sé qué, que llora en las noches. Sí, o sea, eso tiene nada que ver con la Biblia, ¿eh? O sea, por favor, no se dejen engañar por estos eventos extraordinarios, que simplemente son eso, eventos extraordinarios. No sé quién esté atrás de cada uno de los eventos extraordinarios, por eso es preferible no dejarte de guiar por alguna cosa que no tenga un fondo bíblico, ¿no? Vamos a orar. Señor, queremos darte muchas gracias por ser tan claro con nosotros. Gracias, Señor, por exponernos de una manera tan clara, tan práctica, tan convincente a través de tu palabra, toda la verdad, de tal manera que no seamos engañados. Señor, queremos pedirte que tú no permitas que nuestra vida se engañe con nuestras propias ideas o nuestras propias actitudes o las de alguien más, sino manténnos, Señor, todo el tiempo buscándote a través de tu palabra, orando, Dios, y pidiendo que tu Santo Espíritu pueda trabajar en nuestras vidas, guiándonos a toda la verdad. Gracias, Dios, por todo esto. Te pedimos de una forma muy especial que tú trabajes en nuestras vidas durante esta semana, estos 15 días, Dios, que no nos vamos a ver. Y Padre, pues, que durante estas 2 semanas tú nos puedas llevar más profundo en nuestra relación contigo. Gracias de verdad, Señor, por todo este tiempo. Y gracias, Dios, por este grupo y las vidas de quienes aquí estamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.